UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre todo de África. Actualmente tenemos diferentes conflictos, aunque uno de los temas que vamos a abordar en el programa de hoy es ver la complejidad de África como un continente con países y realidades completamente diferentes. Actualmente en Sudán, la guerra civil entre las fuerzas armadas sudanesas y las fuerzas de apoyo rápido continúa siendo uno de los conflictos más violentos y prolongados del continente. La lucha, que entró en su tercer año sin señales claras de resolución, ha desplazado a millones de civiles y causado una crisis humanitaria profunda, con hambruna en varias regiones y un colapso en infraestructuras básicas como salud y agua potable. Ataques con drones, asedios a ciudades y enfrentamientos por el control de recursos estratégicos como campos petrolíferos han marcado la dinámica del conflicto, que además ha implicado actores regionales y ha dificultado la entrega de ayuda humanitaria. También en el Sahel y África Occidental, varios países enfrentan insurgencias armadas ligadas a grupos yihadistas como Jamaat Nusrat al-Islam o al-Muslim y el ISIS, afiliados, así como bandas criminales que explotan el vacío de seguridad. En Mali, por ejemplo, los ataques a convoyes y a la inseguridad en las carreteras han forzado a introducir racionamiento de combustible, mientras fuerzas extranjeras como la Africa Corps respaldan al gobierno local. Simultáneamente, en el norte de Nigeria continúan los ataques de grupos violentos contra militares y civiles, agravando una inseguridad que se ha traducido en miles de muertos y millones de desplazados. En el este del continente, aunque se han dado algunos avances diplomáticos, como acuerdos de paz entre el gobierno de la República Democrática del Congo y rebeldes apoyados por Ruanda, la situación sigue siendo frágil tras años de violencia en las provincias de Kivu. Como vemos, hay diferentes conflictos, además de tensiones prolongadas en el Cuerno de África, entre actores estatales y milicias, como en Etiopía, y entre Eritrea y Etiopía, mantienen latente la posibilidad de nuevos brotes de violencia. Una África convulsa, una África plural en cuanto a lenguas, en cuanto a etnias, que desconocemos totalmente desde los procesos de colonización. Por ello, en la sección Franjas Invisibles conoceremos la franja de Caprivi entre Namibia y Zimbabue, y en Objeto Literario No Identificado vamos a hablar sobre feminismo africano a través de la autora Chimamanda. Y como en cada programa, comenzamos con nuestra sección sobre ética periodística Punto y Aparte. Hoy contamos con 3 estudiantes de quinto de doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, que van a analizar 6 noticias desde el punto de vista deontológico. Comenzamos con la estudiante Lucía de María García Quinto. ¿Qué noticias nos traes hoy? Pues, Carmen, traigo una noticia titulada El protocolo de la vergüenza sobre las mamografías en Andalucía. En esta noticia se informa sobre un protocolo antiguo para el cribado del cáncer de mama en esta comunidad, criticado por su falta de actualización desde 2011 y por las consecuencias que puede tener en la salud de las mujeres. ¿Y de qué medio has extraído esta noticia? Pues la noticia es del medio Telemadrid. ¿Qué aspectos crees que no son deontológicos? Pues el problema deontológico principal es el tratamiento sensacionalista del tema. El propio titular, Protocolo de la Vergüenza, utiliza un lenguaje despectivo que busca generar indignación más que informar objetivamente. Además, las fuentes de la noticia son únicamente políticas y no hay una contextualización de la situación con datos científicos o informes oficiales, lo que puede confundir al público y generar desconfianza hacia el sistema sanitario. ¿Y cómo crees que podría haber sido más deontológica esta noticia?
Pues se debería usar un lenguaje neutral, evitando términos sensacionalistas, incluir declaraciones de médicos, pacientes y expertos sanitarios, fundamentales para ofrecer una visión rigurosa sobre este asunto. También se deberían diferenciar claramente hechos de opiniones, aportar datos oficiales sobre el protocolo y presentar la información de manera objetiva, evitando el alarmismo. Bueno, y nos traes otra noticia más. ¿Cuál es la segunda? Pues esta segunda noticia se titula La fecha en la que se producirá el próximo gran apagón eléctrico en España, según la IA. Esta noticia plantea una predicción sobre un posible apagón masivo en España, basada en información generada por una inteligencia artificial. ¿Y en qué medio la has encontrado? La noticia es del medio 20 minutos. Cuéntanos qué es lo que no es del todo ético. Desde el punto de vista deontológico, esta noticia presenta varios problemas graves. El titular está impregnado de sensacionalismo con la frase «el próximo gran apagón», que puede generar temor en la sociedad. También en el cuerpo de la noticia se emplea un lenguaje exagerado y alarmista con expresiones como medidas urgentes o momento crítico. Además, el artículo carece de fuentes que respalden la predicción de la IA al no contrastar la información con expertos humanos. ¿Y cómo crees que se podría haber mejorado esta noticia? Para que la noticia sea más ética, debería usarse un lenguaje neutral, evitando términos alarmistas. Por otra parte, se debería verificar la información contrastando las predicciones de esta inteligencia con expertos del sector eléctrico, además de incluir otras fuentes como estudios, informes oficiales y declaraciones de autoridades. Por último, debería haber una distinción clara entre predicciones, opiniones e información verificada, evitando así generar alarmismo. Muchas gracias, Lucía. Continuamos con Sergio Escribano García. ¿Cuál es tu primera noticia de hoy? Hola Carmen, ¿qué tal? Pues mira, os traigo una noticia sobre el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Su titular es una clara declaración de intenciones por parte del medio, que dice así, prepárate. Moncloa convierte el acto de las víctimas en una encerrona Amazon con Sánchez parapetado tras el rey. ¿Y de qué medio has extraído esta noticia? Pues esta noticia es de OK Diario, un medio de Eduardo Inda, y fue publicada por la periodista Lucela. ¿Qué aspectos destacan por no ser deontológicos? Mira, Carmen, para empezar, el titular es sensacionalista, ya lo estamos viendo. Usa la palabra encerrona para crear impacto, priorizando la viralidad por encima del contexto y la veracidad. Además, usa adjetivos calificativos. La noticia no cuenta con pluralidad de voces, no cita y lanza una teoría conspirativa mostrando su opinión a través de lo que debía ser un solemne homenaje a las víctimas de la Dana, se ha convertido en una manifestación politizada contra Amazon. Esto lo cita textualmente la noticia. Sí, lo cita textualmente, o sea, es que es fuerte. De hecho, la noticia es totalmente propagandística y banaliza el tema priorizando el supuesto machaque que recibió Carlos Mazón. Y es que, por no hablar de su tono, que es nada objetivo y es que es bastante moralizante, Carmen. ¿Y cómo crees tú que podría haber sido más ética? Pues ser más ética, mira, yo creo que se debería tratar con la delicadeza que corresponde, porque es un tema muy sensible. Se debería ignorar los intereses políticos centrándose únicamente y de manera respetuosa en las víctimas. La información debería sostenerse con más hechos que opiniones. Y la intención de OK Diario, ya estamos viendo que debería ser informar, pero es que es escandalizar a base de informaciones sesgadas y llamativas. Muy interesante, Sergio. ¿Qué otras noticias nos traes? Pues mira, la segunda noticia de hoy va sobre una persona que todos conocemos, que es la presentadora Marilo Montero, ganadora de MasterChef Celebrity, que aseguró en prime time que estamos camino de la dictadura. Esto lo aseguró ella, indicando que los métodos de Pedro Sánchez eran de un dictador. ¿De qué medio has extraído esta información? Estas declaraciones las dio ya hace poquito en El Análisis, que es un programa de Antonio Naranjo que presenta en Telemadrid todas las noches de lunes a jueves en el prime time. Y cuéntanos por qué no es deontológico. Yo creo que no es deontológico porque, mira, para empezar, Marilo Montero pronunció un discurso bastante peligroso en horario de máxima audiencia. Sin datos contrastados, centró su opinión. La tertuliana dejó claro que Pedro Sánchez es un dictador y que su objetivo es eliminar a todo aquel que no piense como él. O sea que es muy fuerte. E incluso lo comparó con otros dictadores como Kim Jong-un o Putin. Es que dedicó su intervención a soltar declaraciones a diestro y siniestro totalmente alarmistas que advertían de algo que no era real, sin que ningún colaborador ni el presentador le parasen los pies. ¿Y cómo podría haberse hecho mejor esto? Que también un poco al hilo de lo que estás diciendo de parar los pies, de dejar decir declaraciones, ¿no? A todo el mundo. ¿Tú cómo crees? Porque esto era en directo, imagino, en el programa. ¿Cómo podría haber sido más ético?
Creo que el problema es por parte del presentador como de los colaboradores. Creo que lo primero que deberían haber hecho es corregirle, rectificar. No deberían haber consentido que soltara ese peligroso discurso. Y el problema es que debería tener pluralidad de voces, Carmen. No puede ser que de repente yo vea una mesa con 4 señores que piensen igual y una sola señora y que piensa como ellos, incluso peor. Y sin embargo, como el programa de Antonio Naranjo es un programa que atenta contra algunos principios periodísticos básicos como la veracidad o el rigor, además de favorecer una visión ideológica concreta, con argumentos sin fundamento, como te decía, y es que lo ideal sería que el programa, sinceramente, se cancelara y dejara de emitirse. O sea, la solución que más factible veo, sinceramente. Yo de mucho le reubico a Antonio Naranjo, pero ese programa no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, muchas gracias por tu certero análisis, Sergio, y continuamos con más noticias. En este caso las analiza Philip Coveney-Tong. ¿Qué noticias nos traes hoy? Pues siguiendo un poco con la línea de Sergio, te traigo otra sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta última fue titulada de la siguiente manera: Pedro Sánchez aprobó una ley para controlar la justicia. El artículo aborda la aprobación de un proyecto de la ley de enjuiciamiento criminal que, según el medio, limita la figura de la acusación popular y será remitido al Congreso. Se trata de un tema sensible porque afecta directamente al sistema judicial y al equilibrio democrático entre poderes. ¿De qué medio has extraído esta información? Pues lo he extraído de la Derecha Diario. Es un medio argentino de clara orientación ideológica conservadora que desde su propio nombre y línea editorial se identifica como un medio crítico con los gobiernos de izquierda y con un estilo comunicativo que busca generar impacto emocional en el lector. No he encontrado un libro de estilo así como tal, pero he solicitado donativos bajo el lema proteger el periodismo de calidad. Bueno, por lo menos son sinceros y dejan claro a su audiencia cuál es su línea ideológica, su línea editorial, a pesar de que sería deseable, como decimos siempre en clase, que la registraran de forma oficial con unos principios editoriales, ¿no? Y bueno, en esta noticia que has encontrado, ¿qué aspectos crees que no han sido deontológicos? Pues uno de los principales problemas es el titular, que no se limita a informar, sino que denuncia y acusa al afirmar que la ley se aprueba para controlar la justicia. El lenguaje es alarmista, moralizante y claramente polarizador. Además, la noticia carece de pluralidad de fuentes. No se incluyen voces diversas como juristas, independientes o diferentes posiciones políticas. De hecho, cuando se cita al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se hace con un tono de desdén y sospecha, mientras que una jueza afín ideológicamente al medio es presentada como una autoridad incuestionable. La estructura del texto está claramente orientada a perjudicar al gobierno y a reforzar una narrativa ideológica concreta. ¿Y cómo podríamos mejorarla? ¿Cómo se podría haber hecho mejor? Para empezar, quiero decir que criticar al gobierno de Pedro Sánchez no es algo negativo per se. Totalmente. Pero no deben ponerla en la sección, por ejemplo, de noticias, si es simplemente su intención es informar. La noticia podría ser más ética si se preparara claramente se separara claramente la información y opinión, utilizando un lenguaje neutral y evitando expresiones acusatorias en el titular. También debería incorporar fuentes variadas y contrastadas, ofrecer contexto jurídico y permitir al lector formarse su propia opinión, porque dentro del cuerpo del texto jamás te explican qué es esta ley. De este modo, el tratamiento del tema sería más equilibrado y se acercará más a una cobertura informativa rigurosa que a un discurso de denuncia política. Totalmente. Esto también sabéis que es fundamental, el hecho de separar opinión de información. Si quieres opinar, eres totalmente libre de hacerlo, pero no la intentes colar a la audiencia como información porque no lo está siendo. Y bueno, tu segunda noticia. Bueno, pues ahora una un poco más divertida. Ahora que Lux está en boca de todos, voy a hablar del pajarito, voy a hablar de Björk y de este pedazo de titular. ¿Quién es Björk? La artista que ha sacado Berghain con Rosalía. Sufrió un intento de asesinato con una bomba de ácido sulfúrico. Este medio sufrió muchas críticas por Twitter de los lectores. Entonces, el titular fue cambiado por ¿Quién es Björk? La artista multipremiada y galardonada como actriz de Cannes que ha sacado el tema Berghain con Rosalía. Bueno, menos mal que rectificar es de sabios. ¿De qué medio sacaste? Esta vez repetimos medio. Pertenece al periódico digital generalista y gratuito 20 Minutos. Venga, cuéntanos por qué no es deontológico. A ver, lo principal es el uso del sensacionalismo en el titular. En el original, claro. Ya que se presenta a Björk como por un episodio violento y personal ocurrido hace casi 30 años, en lugar de por su carrera artística, que es lo relevante en este caso. Además, aunque el titular fue rectificado, el cuerpo de la noticia seguía siendo problemático, ya que insiste en relatar este suceso traumático sin aportar nuevas fuentes ni información relevante.
También se menciona de forma innecesaria el origen del agresor, un dato que no aporta nada de valor informativo y puede resultar un poco estigmatizante. Totalmente. ¿Cómo lo solucionaríamos desde una perspectiva más ética? Pues podría ser más ética si el autor hubiese priorizado desde el inicio los logros profesionales de Björk, es decir, que no hubiese tenido que rectificar la noticia y sin tener que recurrir a esos hechos violentos que llaman mucho la atención, el morbo del pasado como reclamo. También debería evitar detalles irrelevantes y sensacionalistas, aportar fuentes claras y ofrecer un contenido más profundo y de mayor calidad. De este modo se respetaría mejor la dignidad del artista y se cumpliría con los principios deontológicos del periodismo informativo. Pues muchas gracias a los tres por vuestro análisis, que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, necesario. Gracias. Bien. Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con el profesor e investigador de la Universidad de Alicante, Samuel Ortiz Pérez. Y hoy tenemos a una invitada especial, Marie Leo, doctora en Civilización Hispanoafricana por la Universidad de Abidjan, Costa de Marfil, que durante los últimos meses ha estado en la Universidad de Alicante con una beca de cooperación internacional para mujeres subsaharianas, precisamente en el grupo Geopolítica de la Universidad de Alicante. Hola, es un placer de estar con vosotros. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Leo. Pues sí, precisamente hoy hablaremos de nuevas franjas invisibles ligadas a la geopolítica del continente africano como tema principal, y además comentaremos con Leo algunos de los trabajos que ha estado realizando aquí durante su estancia en esta experiencia como mujer africana y universitaria. Qué fantástico. Bueno, pues cuando hablamos de África, como periodista me viene a la cabeza pues nuestro gran referente del siglo XX, el periodista polaco Richard Kapuściński, y cómo desde su compromiso social y científico ha tratado el concepto de África. De hecho, por este motivo pusimos el nombre al seminario Richard Kapuściński de Periodismo y Derechos Humanos que tenemos en Periodismo UMH, y pues para que nos inspirase, ¿no? Y traer a periodistas especialistas y defensores del periodismo deontológico y transformador. Yo diría que Kapuściński nos hizo conocernos, ¿no? Porque gracias a un poco a esta referencia estamos aquí. Y en esa extensa obra del periodista polaco yo destacaría su famoso libro Ébano, que justo antes de empezar afirma algo que es verdaderamente interesante y a mí me chocó mucho, ¿no? Dice: solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En realidad, salvo como nombre geográfico, África no existe. A mí esa frase me impactó y me ayudó a repensar y mirar de otra forma el continente africano. Y claro, si no existe, ¿qué es África o el continente africano? Lo primero que se podría decir al respecto es que África, como continente convencional, tal y como lo conocemos, se nos ha mostrado en los mapas de una manera un tanto irreal, y me explico. Atendiendo a la proyección cartográfica que usamos normalmente en nuestro día a día, África se muestra como un territorio más pequeño del que realmente es. Es más, hasta se asemeja a simple vista con Groenlandia, tanto que está de actualidad, pero en realidad no lo es, ni mucho menos. De hecho, la diferencia es abismal. El continente africano tiene, por ejemplo, 30 millones de kilómetros cuadrados y Groenlandia apenas 2 millones. Y es en realidad como uno de los países, ¿no?, del continente, que es República Democrática del Congo, y aparenta en esa proyección de Mercator casi Groenlandia asemejada como un continente. Se ha comentado que ya se quiere superar a Mercator, y cierto es que hay otras proyecciones, como la de Gal Peters, en el que se ve realmente África de manera real. Y he traído unos ejemplares y hemos compartido unos ejemplares para que tengan aquí el estudio a la gente que venga a la radio, el verdadero mapa donde África se ve con el tamaño real. Pues es cierto, es que veo los mapas y en uno Groenlandia parece como hemisferio norte y África aparecen casi como del mismo tamaño, y en el otro se ve claramente pues una gran diferencia. Efectivamente, y además desde otra perspectiva podemos divisar que el continente africano de la siguiente manera. Sí, grosso modo, por hablar de manera general, vemos que
hay como franjas, ¿no? Hablando de franjas invisibles, vemos como diferentes franjas que caracterizan el continente. Una primera montañosa al norte, el Rif, que es fácil de identificar. Luego, todas podemos ver, ¿no? Una zona árida de colores marrones, beige, enorme, ¿no? El desierto, que realmente son desiertos, ¿no? De muchos tipos, de arena, rocosos, incluso oasis, ¿no? Mucha diversidad. Y también eso contrasta con otra franja más al sur, que es más verde, ¿no? Más intensa, forestal, y que, por supuesto, pues tendríamos ahí gran diversidad de paisajes, combinaciones, muchas tonalidades. Otra franja, que ya llegaríamos al final, digamos, a la zona sur del continente, sería una pequeña zona también árida, en el caso llegando al Cabo de Buena Esperanza. Pues bien, estas grandes franjas, con sus matices y digamos, su diversidad étnica, paisajística, social y demás, se encuentran condicionadas precisamente por franjas que no se ven, ¿no? Líneas que no se ven, que sería el Trópico de Cáncer, que justifica y explica esa zona árida de desiertos. Luego, esa franja verde intensa, la línea del Ecuador, que no olvidemos, todas estas no son invisibles, de verdad no existen, que a veces alguno me ha dicho en clase, pero esas líneas, ¿dónde están, no? El Ecuador, y bueno, el Ecuador es un convencionalismo, exactamente. Y por último también está el condicionante del Trópico de Capricornio, que atraviesa pues Madagascar, Mozambique, el norte de Sudáfrica, Botsuana y Namibia. Y aquí nos quedamos, en Namibia, porque vamos a hablar de otra franja geopolítica interesante. Aquí en Namibia hay otro desierto, que eso está producido por otras causas que ya desarrollaremos más adelante, pero es un desierto que no es horizontal, digamos, no es este-oeste, sino es perpendicular, es norte-sur. Es un tipo de desierto natural. Y están condicionadas por algo que debemos avanzar, ¿no? Debemos profundizar en otro programa, que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas no las vemos, pero, sin embargo, condicionan gran parte de nuestros poblamientos, ¿no? De las zonas geográficas en las que habita el ser humano, la existencia o no de recursos minerales o pesqueros, y son corrientes que a simple vista no las podemos divisar, pero que condicionan nuestro medio geográfico. Pero volviendo al tema de hoy, vamos a centrarnos en Namibia, porque queríamos contar una curiosidad, que es la franja de Caprivi. La franja de Caprivi es una geográfica, ¿no? Desde el punto de vista político, es una franja estrecha, alargada, de unos 450 kilómetros, que sobresale por el norte de Namibia y llega hasta el río Zambeze. Y hace frontera hasta con 4 países diferentes: Angola, Zambia, Botswana y Zimbabue. Así, de una forma breve, esto sucede porque en el siglo XIX la Alemania sucesora de Bismarck, Leo von Caprivi, y la Inglaterra victoriana se intercambian, por intereses geopolíticos, un archipiélago que estaba en el Índico, frente a Tanzania, el archipiélago de Zanzíbar, y una isla que está también al Mar del Norte. Cambian este territorio por esa franja que le hace llegar al río Zambeze. Y así, pues los alemanes tendrían una entrada por el Atlántico y una salida por el Índico que uniría sus colonias con África Oriental. Pero, aquí viene el pero. Como en todo. Los alemanes no contaban con que en este río, ¿no? Río abajo, estaban las cataratas Victoria, que se encuentran entre las más grandes del mundo. Los ingleses sí que lo sabían. Y claro, no pudieron conseguir su objetivo de salir, porque al final esta franja no les sirvió para nada. De esta manera se ha quedado ahí una franja un poco rara, que se ve claramente en el mapa político y que prácticamente no lleva a ningún lado. Sin embargo, hay un puente famoso que se llama el puente de Kazungula, en el río Zambeze, que es de las pocas zonas que estaría cerca de formar lo que se llama un cuatrifinio, que es un punto o un área con 4 fronteras, prácticamente de los pocos en el mundo, ¿no? Y eso también es algo muy interesante. Curioso. Bueno, pues aparentemente esto está ahí y justamente en el año 94 se creó un ejército de liberación de Caprivi que provocó una insurrección 5 años después para la secesión de esta franja Caprivi en Namibia, con ataques y posterior represión, y provocó pues, refugiados en otros países. A día de hoy sigue perteneciendo a Namibia,
y, bueno, pues digamos de alguna manera forma parte de ese tiralíneas en el que se crearon las fronteras, en el que hay pueblos, culturas, sociedades divididas de manera artificial y que generan tantos conflictos, ¿no?, entre el territorio y la gente. Es que la colonización ha jugado un papel histórico y mediático cruel. Claro, África siempre, ¿no?, la vemos de una manera, o se nos ha vendido de una manera superficial, como un continente monótono, homogéneo, dividido en estados-nación que utilizaban en la colonización escuadra y cartabón, ¿no? Y de ahí marcaban las fronteras. Por eso vemos un mapa político y hay fronteras que son líneas rectas, ¿no? Y ahí se han separado pues un montón de culturas, de pueblos que estaban realmente unidos y ha dificultado pues la movilidad y, digamos, y la convivencia. Como anécdota, muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que empezamos a enumerar países y empezamos, bueno, pues España, Portugal, Brasil y África, algo así como general y ahí a lo bruto. Y es paradójico porque se simplifica tanto un territorio tan grande que ahí volvemos a Kapuscinski y dijo, no, eso no es así. Es que es increíble, como dices, como los medios los medios, la historia, los libros nos han configurado esa imagen que sería impensable, como dices, en Europa. O sea, tenemos claras las diferencias dentro de Europa, pero en África se homogeneiza, ¿no? Leo, como africana, como mujer, ¿qué opinas de todo esto que estamos comentando? Claro, es una realidad porque desde Costa de Marfil, desde donde yo vengo, no tengo esta visión que se tiene de fuera, pero estando aquí en Europa me di cuenta de la visión que tiene el resto del mundo sobre África, que a veces se considera como un país simplemente. Y Leo, cuéntanos, ¿por qué hiciste el doctorado en civilización hispanoafricana? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, mi interés por la historia y la cultura española es algo que tengo desde hace ya casi 10 años, pero cuando me inscribí en un máster en la Universidad de Abiyán, he visto que había un departamento que se especializaba en estudios de las tierras africanas que habían sido colonias de España, Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental también. A partir de este momento conocí la historia del territorio saharaui y me interesé en las relaciones entre España y este territorio, es decir, el antes, el durante y el después de su colonización. Ahí, aunque Leo viene del mundo de la francofonía, ¿no?, de la colonización francesa, muy dura, por cierto, ¿no?, en esa zona subsahariana, otra franja muy interesante, habla muy bien francés, pero una de sus temáticas es justamente la colonización española, ¿no?, en este caso el Sáhara Occidental, el papel de las mujeres, de la juventud, el Frente Polisario. ¿Y por qué te ha interesado este tema? Bueno, como joven estudiante africana, mi interés por el Sahara Occidental nace del corazón. África es mi casa y cuando una parte de nuestro continente sufre desde hace tanto tiempo, no puedo quedarme indiferente. Para mí, este conflicto no es solo político, es una historia humana llena de dolor, resistencia y también esperanza. Porque aún yo quiero guardar esta esperanza que la próxima generación de saharaui que están en los campamentos de refugiados de Tindouf desde 1975 podrán estar en su verdadera tierra. Para mí estudiar el Sahara Occidental, sobre todo el papel de las mujeres, no es solo un trabajo académico, es un compromiso personal con la verdad y la memoria. Es una visión muy emocionante. Muchas gracias, Leo, por este trabajo. Y vienes de Costa de Marfil, pero te has interesado por el Sáhara Occidental. Cuéntanos un poco qué pasa en tu país, cómo está. Sí, como marfileña siento que lo que pasa en el Sahara Occidental no está tan lejos de nosotros. En Costa de Marfil también hemos vivido momentos de crisis, de división y de sufrimiento. Hemos conocido 2 conflictos bélicos en 2002 y en 2010 y golpe de Estado. Sabemos lo que significa tener un país herido, sabemos lo que es la dictadura, falta de libertad de expresión también, desplazamiento forzado y el deseo profundo de volver a vivir en paz. Cuando estudié el conflicto saharaui, vi historias que se parecen a la nuestra. Familia separada, pero también
una gran fuerza para seguir adelante. Como yo, durante la crisis política de 2002, he sido separada de mi familia durante 3 años. Y nuestra experiencia nos enseña que sin diálogo, sin justicia, no hay paz verdadera. Para mí, hablar de Sahara Occidental es también hablar del futuro de todo nuestro continente, con más solidaridad, más visibilidad, más respeto y más esperanza. Me toca profundamente porque me recuerda las luchas de muchos pueblos africanos por su libertad, su dignidad y su derecho dentro de todas estos intereses geopolíticos de los países con más soberanía. Así que como joven investigadora he sentido la responsabilidad de escuchar, de compartir estas historias con respeto. Pues así, bueno, Leo llegó aquí, ¿no?, solicitando un aval para pedir una beca en la Secretaría de Cooperación de la Universidad de Alicante a través del grupo de investigación de geopolítica y presentamos pues su proyecto y bueno, pues obtuvo la beca, de hecho quedó la primera en la puntuación, lleva también una gran trayectoria, ¿no?, como investigadora y trabajadora y llegó en septiembre del año pasado, de 2025. Y bueno, ¿qué supone para ti o qué está suponiendo esta estancia aquí como mujer subsahariana? De verdad, esta estancia aquí en Alicante ha sido una gran oportunidad para mí, tanto a nivel personal como académico. He podido acercarme más a la cultura hispánica y a su historia, aprovechando también para mejorar la comprensión del idioma. Este año hemos sido al total 8 mujeres de 3 diferentes países, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria. Para mujeres africanas subsaharianas, sobre todo, esta beca es una gran oportunidad porque en realidad nosotros, mujeres africanas investigadoras, tenemos dificultades para afirmarnos, estudiar correctamente en una sociedad que nos dice siempre que ya está, que no es el papel de las mujeres hacer largos estudios, que nuestras plazas están en los hogares, cuidándose de los hijos y del marido. Así que hemos podido aprovechar verdaderamente de este tiempo. Pues ha sido realmente novedoso este tema. Lo volveremos a tratar seguramente en otra ocasión porque da para hablar mucho más y bueno, pues los temas sobre África pueden ser muy diversos. Gracias por vuestras intervenciones y quería recordar también, antes de finalizar, que hoy y mañana estamos invitadas al 5º Seminario de Geopolítica, Movimientos Sociales e Identidad Territorial en la Universidad de Alicante, que este año va sobre narrativas, resistencias y discursos políticos, las guerras de las democracias. Podéis inscribiros todavía hoy a través de la página web del grupo Geopolítica_UA y en las redes sociales buscando el hashtag del seminario, incluso presencialmente si vais allí directamente a la Universidad de Alicante, que de verdad os animo a ir para seguir abordando todos estos temas tan interesantes. Sí, son temáticas de actualidad quien compone este seminario y aportará mucho y bueno al argumentario sobre la geopolítica del momento, ¿no?, que nos ayuda a entender algo mejor el mundo en el que vivimos. Así que gracias una vez más por este espacio y recordamos que no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello. Muchas gracias, merci a vous y en mi país se diría Momo y Llamo. Pues Momo. Bueno, pues empezamos con nuestra sección Objetivo Literario No Identificado y venimos de la anterior sección de Franjas Invisibles, donde ya hemos hablado sobre qué pensaríamos si se hablara de los europeos y europeas con una sola realidad basada en 2 o 3 conceptos, reducidas todas nuestras identidades a unas pocas ideas que tienen su origen en preconcepciones de cómo nos ha visto desde fuera sin molestarse demasiado en entendernos. Lo sé, la diferencia es que a los occidentales no nos lo han hecho, lo hemos hecho nosotros con otros pueblos. De eso, de feminismo y de educar en el feminismo, hablamos hoy en esta sección Objeto Literario No Identificado y con Elena Vicente Sevilla, que nos trae un libro, ¿no?,
3. Hoy no hay un libro, hay 3. Hoy hay 3, sí. Cuéntanos un poco. Efectivamente, Carmen. Saludos a todo el mundo. En mis estanterías feministas, esta tríada de libros de la que voy a hablaros tiene un lugar especial. Y es que a la mayoría de la gente que me pregunta cómo empezar a leer feminismo, le doy la receta de Chimamanda Ngozi Adichie. Es una escritora nigeriana que estudió en Estados Unidos y que se ha caracterizado por darnos a conocer una visión de la cultura africana desde una autora nigeriana, pero que ha vivido fuera de África, por lo que creo que tiene una hibridación interesante. Ha escrito novelas, cuentos y varios ensayos, entre los que se encuentran los 3 de los que vamos a hablar hoy aquí. Empezamos con El peligro de la historia única. Este libro es en realidad una charla TED que ofreció la autora hace 16 años y que lleva ya 15 millones de visualizaciones. Habla de cómo se inició en la literatura a través de relatos occidentales y que al iniciarse como escritora, que es un momento de copiaba a esos personajes blancos y rubios que jugaban con la nieve sin darse cuenta de que nada tenían que ver con ella. Era más difícil acceder a la literatura africana, pero cuando lo hizo se dio cuenta de que aquella era su cultura y que también podía tener cabida en la literatura. Os leo un extracto. Adoraba aquellos libros británicos y estadounidenses. Avivaron mi imaginación, me abrieron mundos nuevos, pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que en la literatura cabía gente como yo. Así que el descubrimiento de los escritores africanos hizo esto por mí. Me salvó de conocer solo un relato de lo que son los libros. Ella habla de que la historia única de África proviene de la literatura occidental y habla de un viajero que llegó a África en 1561, John Locke, que escribió su relato y hablaba de los africanos negros como, entrecomillado, bestias sin hogar. También hay gente sin cabeza con la boca y los ojos en el pecho. Madre mía. El poeta Rudyard Kipling habla de gente que son mitad demonio y mitad niño. Bueno, a la autora le resulta bastante hilarante, pero es el inicio de contar África desde la tradición occidental. Y es que es algo bastante fácil que ocurra. Como cuenta la autora, también confeccionó ella misma su historia única sobre los mexicanos cuando vivía en Estados Unidos y cuando visitó México se dio cuenta de que la realidad era mucho más variada y poliédrica de lo que había pensado. Una de las ideas centrales de este ensayo de Chimamanda es que creamos el relato único sobre un pueblo cuando lo mostramos como una sola cosa, una única cosa, una y otra vez, y al final lo acabamos convirtiendo en eso. Es lo que nos ocurre con África, que desconocemos la variedad que contiene y les describimos en base a esas 2 o 3 ideas de las que hablabas al principio. Y con eso definimos a todo un continente. Es cierto que, como estabas comentando antes y hemos visto también en la sección anterior, todo viene de esa colonización y de estas frases, ¿no? de este imaginario que se ha trasladado, pues como has puesto aquí un ejemplo, desde el siglo XVI y que ha condicionado toda nuestra visión, ¿no? Esta dinámica de la historia única está bastante vinculada, pues esto, al poder, ¿no? Que lo ejercíamos, como bien has dicho, nosotros. En la colonización, sí. También, como dice la autora, la consecuencia de este relato pues se basa más en las diferencias que en las semejanzas que tenemos, ¿no? como seres humanos y, por tanto, deshumaniza. Sí. Esto también nos lleva a Kapuscinski de hablar sobre el otro, ¿no? De enfrentarnos nosotros y ellos. Y Kapuscinski, que esto nos da para otro programa, habla de tener empatía y de mirar al otro para poder hacer un buen periodismo, ¿no? Claro, y ahí yo creo que radica, aquí podemos hilar muy bien con la idea de que radica la importancia del periodismo, de contar las historias, ¿no? Desde los márgenes y todo tipo de historias y dar voz a la gente que no tiene voz, porque estamos contando la historia desde muy pocas perspectivas, ¿no? Y desde la perspectiva occidental. Y aquí de lo que habla Chimamanda también es de eso, ¿no? De esa historia única, ese relato único que se crea sin contar con todas las voces. Y al final aquí el periodismo nos puede ayudar a humanizar y a contrarrestar esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, podemos ver cualquier medio de comunicación y ver la diferencia entre medios deontológicos, cómo tratan, por ejemplo, la inmigración, en la que hablamos de personas
con las que podemos empatizar, con las que podemos entender sus problemas, o simplemente deshumanizar para que precisamente no empaticemos y nos dé igual lo que algunos políticos hacen con la gestión de la migración, ¿no? Y sin ir más lejos, un ejemplo facilísimo es el uso del acrónimo MENA, que de por sí deshumaniza, porque hablas de MENA, parece un ente, una cosa, pero no visualizas el significado real, que son menores sin acompañar. Entonces, es súper importante y me parece súper interesante el tema que has traído hoy. Bueno, para continuar, la autora cita al escritor nigeriano Chinua Achebe, que habla de que tiene que haber un equilibrio de relatos, un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Y comienza a contar todo lo que ve en Nigeria cada vez que vuelve a casa, la resiliencia de la gente que prospera pese a su gobierno en lugar de gracias a él. Luego ella misma también fundó junto a su editor la ONG Farafina Trust, que es para fomentar el tema de la lectura. Y ella tiene un pensamiento que me gustó mucho y por eso lo he traído íntegro, que es que las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Nunca existe una historia única sobre ningún lugar. El segundo libro que traes también tiene su origen en una charla TED y creo que es uno de los más conocidos de esta autora. Sí, el ensayo Todos deberíamos ser feministas, que es uno de los inicios en la lectura feminista que suelo recomendar más, porque es muy ligero y contiene algunas ideas básicas presentadas de forma bastante sencilla. Al igual que en El peligro de la historia única, la palabra feminismo o feminista se ven constreñidas por los estereotipos. Esto lo cuenta a través de su propia experiencia cuando va hablando con gente y le van asociando apellidos a la palabra feminista. Y para negar esos apellidos, ella acaba con ironía diciendo que es una feminista feliz, africana, que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Es un poco un juego ahí de palabras, pero es todos los estereotipos que tenemos hay todavía asociados a la palabra feminista y yo creo que siguen pesando bastante. Y si vemos una cosa una y otra vez, acaba resultándonos normal, lo asumimos de forma inconsciente, igual que nos parece natural que solo haya hombres presidentes de empresas. La difunta premio Nobel keniana Wangari Maathai lo explicaba así: cuanto más arriba llegas, menos mujeres hay. Esto es un hecho constatable, solo hay que saber contar. Sí. Y también habla de la ley Lilly Ledbetter de pago justo, que es de 2009, inspirado en el caso de la mujer de la que toma su nombre, que tras trabajar 19 años en Goodyear, descubrió que ganaba un 40% menos que sus compañeros masculinos por hacer el mismo trabajo, y gracias a ello se promulgó esta ley para erradicar la discriminación salarial. La anécdota de que entra a un hotel en Lagos poco antes de la charla y el portero le para y le acribilla preguntas porque supone, como todo el mundo, que una mujer africana que entra sola a un hotel es una trabajadora sexual, porque es impensable que sea una cliente que paga su habitación. Clubs en los que no puede entrar sola, camareros que solo saludan al hombre y simulan que la mujer no existe. Cuenta también anécdotas de mujeres estadounidenses en sus vidas profesionales, donde se espera que tengan un estilo diferente al de los hombres, y sobre ellas, y a raíz de un artículo que escribió en el que le decían que se le veía muy rabiosa, entre comillas, ¿no?, por la situación de las mujeres. Y hay algo textual que queremos ofrecer a nuestros oyentes, que dice: lo que me llamó la atención es lo mucho que se esfuerzan por caer bien. Parece que han sido criadas para pensar que es muy importante gustar a los demás y que ese rasgo de gustar implica algo muy concreto. Y ese algo concreto excluye el hecho de mostrar rabia, ser agresiva o manifestar tu desacuerdo en voz demasiado alta. Sí, toda esta parte habla de eso de no parecer enfadada, ¿no? Como que las mujeres cuando parecen enfadadas ya son unas histéricas, ¿no? Y que cuando ejercen su liderazgo se espera de ellas que sea un liderazgo como más amable, más flexible, más tranquilo. Cuando no es así, por algún motivo, entonces dicen, uy, ¿qué le pasa, no? a esta? Pensábamos que iba a venir a hacer las cosas de otra manera. En fin.
Bueno, Chimamanda habla de que la forma de empezar a construir un mundo diferente donde no pasen todas estas cosas, más justo, es educando a nuestras hijas e hijos. Dice que reprimimos la humanidad de los niños y definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. Afirma que lo peor que enseñamos a los niños es hacerles sentir que tienen que ser duros, porque les dejamos con unos egos frágiles, y a las niñas les enseñamos a que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. Se pregunta, ¿por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio y a los niños no? Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo. Que esta frase a mí me dejó bastante... Tocada. Sí, porque hay en ciertas cosas que sí que es verdad, ¿no? O sea, que parece como que hay ahí una culpa que rodea a las mujeres solo por el hecho de existir, ¿no? Por muchas de las acciones que puedan hacer. Si son muy sexuales, si no son muy sexuales, o sea, están en un sentido y en el otro, ¿no? Y siempre yo creo que la culpa va ligada a todas las etapas de nuestra vida como mujeres, porque en la maternidad, como tú dices, a nivel laboral, siempre te sientes culpable. Si trabajas mucho o si trabajas poco, si, como tú dices, si eres muy sexual que si eres poco, que si cualquier cosa, hagas lo que hagas, la culpa está ahí. Y yo siempre había pensado que la culpa en nuestra tradición está muy vinculada al tema del catolicismo, la religión. Pero ella es africana y no es católica. Vamos, no lo sé, o sea, pero en principio y si ella lo es, da igual. En África no es lo normal, hay otras religiones también allí. Claro. Pero sí, también a lo mejor lo que nos podemos preguntar es a nivel antropológico, mucho antes de las religiones incluso monoteístas, las religiones pues que estaban basadas en la naturaleza, más primitivas y tal, si los roles de la mujer seguían siendo los Carmen, mismos. Tenemos para otro programa. Tenemos idea ya para otro programa. Sí. Bueno, entonces ella se pregunta eso, que si en lugar de educar en el género lo hiciéramos en base a nuestras capacidades e intereses, que ¿cómo sería, no? Y lo dice así textualmente: el problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. Y también habla de que mucha gente piensa que cuanto más femenina sea una mujer, menos probable es que la tomen en serio. Cuenta la anécdota de la primera vez que fue a impartir unas clases, que se vistió de forma diferente a como lo hacía habitualmente para ser tomada en serio, y luego se arrepintió y empezó a vestir de nuevo como le gustaba, porque define a las personas feministas como cualquier hombre o mujer que ve que hay con un problema, con una situación de género hoy en día y hay que solucionarlo. Y para terminar, comentamos brevemente el último de la triada de libros que os hemos presentado hoy aquí, querida Ijeawele, Cómo educar en el feminismo. Aquí la autora da una serie de consejos a una amiga que ha tenido una hija para ayudarla a educarla en el feminismo. Es un libro que escribió antes de ser madre y cuando lo revisó después de haberlo sido, ella misma se puso el objetivo de intentar cumplirlo, porque ya se había dado cuenta de la complejidad del trabajo que tenía delante. Entonces, bueno, algunos de los consejos que da es ser una persona, le da a su amiga, sé una persona plena, no te definas únicamente por tu maternidad. Hacedlo juntos, padre y madre. Enséñale a tu hija que los roles de género son una solemne tontería. Enséñale a leer y el amor por los libros. Si te ve leyendo, comprenderá que eso es valioso. Y enséñale a cuestionar el lenguaje. Y con esto cerramos ya hoy nuestra sección, Carmen. Me pareció súper interesante y creo que estos consejos son para enmarcar, porque a veces en la rutina, en el día a día se nos olvida. Claro. Yo creo que estos libros que son muy sencillos tienen esa facultad, ¿no? De que sacarte un poco de... En realidad cuando los lees dices, no es la pólvora, es muy fácil. Pero claro, a veces como estás muy metido dentro de tus propias dinámicas y del agobio que llevamos en el tipo de vida que llevamos, pues no te das cuenta, pero cuando te lo hacen todo en una serie de puntos dices, ostras, es verdad, venga, voy a por estos puntos. Y también esto puede ser la clave del éxito, ¿no? Pues que sea una lectura fácil. Le ocurre a muchos libros. Que a veces es difícil
entrar a un tema cuando entras por textos muy complicados, muy densos, que te da pereza, porque todo va ligado al final al tipo de vida que llevamos. Si estás todo el día cansado, trabajando, llegas a las 10:30 de la noche y te pones un libro que requiere de esfuerzo Demasiada mental. concentración. Claro, igual es como que lo vas abandonando y este tipo de libros, pues eso, te ayudan a interiorizar los conceptos poco a poco, incluso los puedes ver, es muy práctico en tu día a día. Sí, esto por eso los recomiendo mucho. Son 3 libros pequeños, ligeros, fáciles de leer, con los que cualquiera se puede adentrar en el pensamiento feminista y decolonial. Pues muchas gracias, Elena, por Gracias a ti. otra sección increíble con recomendaciones de lectura y pues nada, recomendar a nuestros oyentes que sigan a Elena y a Objeto Literario No Identificado en sus redes y en su newsletter, pues para estar enterados de todas estas recomendaciones y libros súper interesantes. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Adiós. Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os esperamos el mes que viene en el próximo programa en Radio UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.